Marcelo, vos hiciste un programa muy interesante a dos voces mostrando cómo te roban los votos en una elección. Sí. Ahora vamos a decir qué es lo que tenés que hacer para que no te los roben. El anterior programa era cómo afanaban los votos. Sí. Este sería ¿Cómo las medidas para evitar que te afanen los votos, ¿no? Bueno, y ya están con nosotros Hernán Goncalves Figueiredo, que es secretario de Actuación Judicial de la Cámara Nacional Electoral, y Claudio Bargach, que es de la ONG Ser Fiscal. ¿Qué tal? Gracias por estar esta noche con nosotros. Buenas noches. Bueno, ustedes de la Cámara están muy preocupados por el sistema electoral que hay en la Argentina, quieren cambiarlo. Sí, la Cámara... Perdón, el sistema de votación, ¿no? En verdad hace 8 años que viene desde un inicio insinuando, pero después ya reclamando al poder político la revisión del sistema de votación que tenemos en Argentina, que se hace muy complejo para el ciudadano en el cuarto oscuro, que es la principal preocupación del tribunal, digamos, desde la mirada del elector, encontrar toda la oferta electoral, pero también para los partidos políticos, para la fiscalización. Es una cuestión que se viene planteando hace mucho. Y bueno, en el contexto de este proceso electoral, en particular, la semana anterior, en la elección de Tucumán, precisamente, el tribunal dictó... mucho ruido todo eso. Ahora, vamos a, digamos, las 10 recomendaciones para evitar que te roben. Ya no el dinero, ya no el auto, sino el voto, ¿no? A ver, vamos a la primera, ¿no? Que, por ejemplo, la titulamos Sin Desvío. ¿De qué es eso? Bueno, en realidad es la trazabilidad de la distribución de las urnas y los elementos necesarios para iniciar el acto, y el repliegue, que es el punto más importante cuando el correo pasa a retirar en las escuelas los distintos elementos, el telegrama, pasa a retirar el resultado electoral para distribuirlo, para pasarlo por vía internet, para cargar la base de datos, y para los elementos que van a ir a los 24, generalmente son las legislaturas provinciales o la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, todas las urnas, para iniciar el día miércoles, posterior de las elecciones, el recuento definitivo. Pero me parece que hay un punto importante, el punto cero, dentro de esto, cuando se entrega el material, que nosotros como ONG hemos planteado, y las ONGs han planteado en una charla muy interesante con la Cámara Nacional Electoral, que es la posibilidad de tener una tercera persona dentro del control electoral de las autoridades de mesa, presidente de mesa, secretario y demás. Actualmente hay 2. Hemos visto en el día de hoy que apareció en algún medio que hubo bastante faltante en algunas intendencias y demás. Entonces esa tercera persona sería importante para reforzar esta cuestión. Eso, si bien la Cámara ha dicho que sí, hay algunas limitaciones presupuestarias que tienen que resolver. Habida cuenta, es sumamente importante todas las acciones que tiendan a poner lupa sobre un mejor control electoral. El segundo punto es el camión registrado. Y uno leyendo el 1 y 2, no puede creer que tenemos que preocuparnos para que no se afanen los votos y se vayan por otro camino. En verdad estas son medidas de rutina que desde siempre se vienen haciendo antes de cada elección, que tiene que ver con reforzar los controles de las rutas por las cuales transitan los vehículos. Pero que cualquier camión va y carga urna, ¿no? No, y por eso se registran, está la cae nómina. un camión, se carga las urnas y se la lleva para otro lado. Precisamente está para evitar eso, registrado, cuáles son los vehículos, quiénes son los conductores. Los partidos políticos pueden tener acceso a esta información y básicamente la novedad en todo caso para este proceso electoral es el monitoreo online del desplazamiento de los vehículos a través de un seguimiento... Que sería el punto 3, GPS. Por GPS, claro. ¿GPS para todos sería eso? ¿Cómo es? GPS fundamentalmente para los camiones que trasladen una gran cantidad de urnas dirigiéndose a esta legislatura, para verlo en tiempo real, pero después como control, que sigan el recorrido acordado, y si hay alguna demora, algún desvío, bueno, tendrá que justificar el conductor. Es que es un monitoreo como el que hacen las compañías de seguro, que le ponen un chip en el auto y va a ver por dónde está, por si lo roban. Algo así, que no solo sirve para irse siguiendo, que respete la ruta planificada, sino que después queda como backup de si se demoró en algún lugar, que estuvo que cargaron o bajaron una, digamos, de paso. Claro, claro. Esa es una propuesta de la Dirección Nacional Electoral. Claro. ¿No? Hay, digamos, otra recomendación, que es saber quién es el cartero. ¿De qué se trata eso?
Bueno, esto en realidad tiene que ver también con un requerimiento de los partidos. La Cámara, digamos, adoptó al menos 30 medidas que fueron requeridas o por la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil o partidos políticos, y uno de los puntos que les preocupaban a los partidos sobre todo era el contacto del cartero, la persona que lleva el telegrama para hacer el escrutinio provisorio, que fue una de las cuestiones complejas que tuvo... ¿Pero porque se teme que el cartero sea trucho? No, primero para saber quién es el responsable de recibir el material y saber que la persona que se lo entrega a una persona identificada para ejercer esa función. Sí. Ahora, vos viene alguien del exterior y ve los primeros 4 puntos, sin desvío, camión registrado, GPS, y quién es el cartero, y dice, ustedes los argentinos son una manga chorro de votos. Bueno, Mire, es un punto que la verdad que el sistema electoral debe ser cambiado, debe ser una política de Estado no discutible en un año electoral, pero la verdad que todos los resguardos apuntan a eso, porque hay toda una cultura de la picardía y de la debilidad de algunas fuerzas políticas que a veces alientan que algunos vivos avancen sobre este tema. Claro. Así que ningún mecanismo de control es menor, sobre todo en esta elección donde la lupa de las PASO, Tucumán y demás ha hecho que haya que tener resguardos muy importantes. Sí, ¿no? Hernán. una cuestión conceptual con el sistema, digo, porque en verdad las medidas focalizadas en los problemas que tuvieron que ver con la elección nacional del 9 de agosto, con las PASO, fueron en 2 ejes que tenían que ver con el escrutinio provisorio, los telegramas de los que hablábamos, y con el faltante de boletas. De todas maneras, la Cámara, entre otras medidas estas, repasó cada eslabón de la cadena del proceso justamente para reafirmar y fortalecer y abrir al control instancias en las que en otros procesos tal vez nadie pedía, justamente para elevar el nivel de confianza. Acá la medida quinta es la acreditación de fiscales. ¿De qué se trata? Se supone que la acreditación tiene que ser... Sí, la acreditación de los fiscales electorales depende de los partidos políticos, quienes los designan con un documento firmado por el apoderado del partido. Lo que pasa que en el tumulto, en el inicio del recuento y demás, pueden aparecer algunas personas sin la adecuada acreditación, con lo cual es importante que los presidentes de mesa y los otros fiscales pidan, que tengan la acreditación. Absolutamente, sobre todo no los que llegan, aparezca cualquiera y empiece a meter mano. Sobre todo al final, cuando inicia el escrutinio, las 5:30, 6 de la tarde, que empieza a aparecer algunos personajes y para meterse en el recuento de los votos y demás. Pero, es fácil hacer que cualquiera, gente extraña, y se siente ahí y se mezcle. Bueno, es tan necesario como tener un GPS por las dudas, digamos, ¿no? O sea, ahora, Claudio, lo que tienen que ver los partidos políticos, además de que tener acreditaciones fiscales, que no se les den vuelta al final, ¿no? Esa es otra cuestión, que Esa tiene es que otra ver con todo el mecanismo ¿Hay compra de fiscales al final? Y absolutamente el tema del sistema en cuanto a pago de fiscales hace que comience la ley de oferta y la demanda. Entonces hay algunos que cobran por un lado y terminan cobrando por el otro, o hay algunos que se les envía el dinero para los fiscales en algunos lugares, en algunas provincias, y los punteros se quedan con el dinero y pagan o ponen menos fiscales y generan una debilidad del sistema. Por eso nuestra red es voluntaria, ciudadana, y no tiene pago de fiscales. A ver, el sexto punto, ¿no? En la época cibernética, hoy no teníamos, quería más a poner un CD, pero ya no hay más CD esas cosas acá. Son viejas. El viejo papel carbónico. ¿Aparece el viejo papel carbónico con toda la fuerza? Estrictamente no es el viejo papel carbónico, pero tiene una función similar. Hoy por hoy, ¿qué pasa con el famoso telegrama del que les mencioné recién? La autoridad de mesa copia la información del acta, que es con la que se hace el escrutinio definitivo, el que va a dar por proclamado un candidato, y esa información la copia en un telegrama para lo que se conoce como escrutinio provisorio, que no tiene ningún valor legal, pero que es muy importante para hacer que se difunda el día de la elección. Entonces, hoy por hoy está previsto que la autoridad de mesa copie del acta al telegrama la información. Y eso genera errores, puede haber distorsiones, manipulación. Lo que la Cámara requirió a la dirección electoral es papel autocopiante, que tiene esa función como el carbónico, es un acta con triplicado o duplicado. ¿Y ahora de manera que no, ¿cómo se hizo en la ahora manualmente la persona claro, y ahí, carga digamos, tanto en Tucumán como en provincia de Buenos Aires, Solá dijo, bueno, había telegrama, mesa yo tenía
70 votos y después en el telegrama tenía 0. Y después en el escrutinio definitivo se corroboró cuál era el resultado verdadero, que efectivamente no coincidía en muchos casos con el provisorio. Lo que ocurre es que muchas personas, la mayoría... Sacá de cuando llegas al colegio. Sí, de igual manera nosotros vemos dificultad con este autocopiante, porque a cualquiera que haya hecho un telegrama, una carta de documento, sabe que la parte de abajo queda corrida y sobre todo en este tema tiene que ver con una cuestión de cuadros y de números. Claro, usted decir, pone un número, se corrió el papel de abajo y pone un número en... Habrá que ver si realmente encuentran en esta propuesta la forma que corresponde. La séptima iniciativa es la carga de datos. De ¿Qué cuidado hay que tener? Porque hoy ahí? parece que es una cosa oscura cargar los datos, que es donde se hace el fraude. Tendría que ser mucho más fácil, ¿no? Claro. La condición necesaria, no suficiente en estos temas, es tener fiscales electorales que se llevan, como bien decía el doctor, el documento, el certificado del escrutinio, el acta de escrutinio. La carga de datos tiene que ver con estos camioncitos que van a lugares del correo y allí por internet van transmitiendo los datos de los distintos mesas y de las distintas escuelas. Lo que hay que tener en cuenta en este sentido, que es importante que la carga de datos sea equilibrada, de tal manera que no aparezca para alguno a favor las mesas de Perico, de Necochea ganando, porque esto es orientativo. Bueno, pero esto están... ha sido, claro. Claudio, usted va a coincidir que ha sido histórico en este país. Sí, pero me parece que un poco la demanda es que esto sea equilibrado, sea aleatorio en estas circunstancias, y si bien es cierto que la provincia de Buenos Aires, por decir algo, una provincia muy importante, es más complicada esa carga de datos, porque tienen no solo lo nacional como otras, como Córdoba, Santa Fe, Capital Federal o Mendoza, sino que tiene lo provincial y puede tardar más, es muy importante que esto sea equilibrado, que sea aleatorio, que nadie esté supervisando qué datos se dan primero, qué datos se dan después, ¿no? ¿Y el octavo, telegramas online? Sí, vinculado con esto, la Cámara lo que pidió a la Dirección Nacional Electoral, que es quien es responsable de hacer este escrutinio, que informe cuál es el orden de carga, si hay alguno, o si no hay ninguno, que va a hacer a medida que vayan llegando los telegramas, de manera que los partidos tengan previsibilidad sobre... Que sepan, digamos, que cómo es sepan la cómo va a carga. ser Hasta el ahora no sistema. pasa eso en las PASO. Hasta ahora no está esa información sobre si existe o no un orden de carga y el momento en el que se publica la información y cómo se ejerce el control a través de los fiscales informáticos de los Claro, partidos por ejemplo, políticos. carguemos primero la provincia, lo conurbano me beneficia. Depende... O la tal provincia del interior. Que no. Pero está bueno que él dice, ¿quién lo carga hoy? Para explicar, ¿qué persona del gobierno, de la empresa, quién es el que carga hoy en las PASO, quién cargó la información? Yo quisiera insistir igual en el concepto de que cuál es la función del escrutinio provisorio y cuál es la del definitivo, porque justamente varios de los problemas que vimos estos años en las elecciones provinciales tienen que ver con eso. Claro, el provisorio como que no tiene validez, pero tiene una gran validez política, porque te dice, Claro. ganó fulano, Claro. y de repente, o no ganó por tanta diferencia. Tal cual, pero ese valor político jurídicamente no está reflejado en la reglamentación. El Código Electoral no reglamenta el escrutinio provisorio. Toda la reglamentación y el procedimiento lo fija la Dirección Electoral, que depende del Poder Ejecutivo, y tiene fin publicitario, ¿no? Comunicar a la opinión pública, porque el escrutinio definitivo, por supuesto, tiene tiempos que exceden la necesidad de información. Mediático, sí, político. Sí, pero no es menor el tema, ¿no? No, Realmente claro. no es menor porque todo el periodismo, La gente está esperando, es orientativo, no es definitivo, Sí, la obviamente. gente se va a la pero noche a dormir y se ganó Exactamente, fulano. tal cual. Después, eso depende de la Dirección Nacional Electoral, no depende de la Cámara Nacional Electoral, no tiene incidencia en esa cuestión, por eso la demanda, y creo que el requerimiento cumplido, es que la Dirección Nacional Electoral haga una carga de datos auditada por los partidos políticos y equilibrada en estas circunstancias, de tal manera que no se vulnere esta cuestión que decíamos Necochea y Cobunco, ¿no? punto 9, digamos, revisar, ¿qué recomendación? ¿Cada 10 votantes revisar el cuarto oscuro? Bueno, esa es una de las varias medidas, hay 6 o 7, que tienen que ver con el problema del faltante de boletas, ¿no? De la ausencia de boletas en algunos lugares puntuales. A la medida que mencionó el señor Bargach sobre adicionar una autoridad de mesa en los lugares conflictivos, la Cámara subió varias medidas para enfrentar la contingencia de faltante de boletas. Bien. Una de ellas es que la autoridad de mesa entre inspección del cuarto oscuro, digamos, al menos cada 10 votantes para verificar que existan boletas. Si no existen boletas, tiene un mecanismo de contingencia para reclamárselas a través de los delegados electorales, y la novedad en todo caso es un cuarto oscuro complementario en los establecimientos que
donde puedan establecerse estos cuartos oscuros, que en principio van a ser solamente para reservar boletas para el caso de que algún cuarto oscuro... Está bien. Y nosotros sí. ahí tenemos alguna disidencia y la hemos compartido, por eso propusimos la boleta única complementaria, que era distribuido a través del correo y lo tenían los presidentes de mesa, y las disidencias tienen que ver con, se pone énfasis en la boleta y en la distribución que hacen los partidos políticos, cuando los partidos políticos tienen mucha dificultad para hacer esto. Inclusive diría más, sería bueno acelerar el pago a algunos partidos políticos que todavía se le debe el dinero de las PASO, y obviamente el dinero de esta próxima elección, y que tienen ahogo financiero como para poder imprimir esas boletas. De tal manera que estamos planteando que tiene que haber boletas en cuartos complementarios, que tienen que tener boletas las autoridades, que tienen que tener boletas los delegados, pero si hay dificultades para que esas boletas lleguen, o la logística de los partidos, sobre todo los de menor porte, no los más competitivos en la presidencial, tienen dificultades, esto puede ser un boomerang, ¿no? Y la última recomendación para... Que no sé si es bueno o malo, porque le puede pegar una apretada al presidente de mesa. Conocer a tu presidente de mesa. La publicación de la nómina, una cuestión final para superar la dificultad que tienen los partidos en la distribución. También se previó que presenten a las secretarías, a las juntas electorales para distribuir sin límite, sin tope, y que el correo distribuya todas las boletas que presenten para que los partidos no tengan que hacerse cargo de esa distribución en cada mesa. Y la nómina de autoridades de mesa tiene que ver con uno de los problemas a los que aludía Bargach, de ausentismo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Y teniendo en cuenta que la autoridad de mesa es la autoridad más importante en ese momento en el acto electoral, es fundamental que quien es designado asista. Más allá de que es un delito electoral y que los fiscales los fiscales federales, a instruir actuaciones para sancionar estos ausentismos, esta publicación tiene que ver con un control social, control público de quienes deberían... Bueno. Sí, verdad de perogrullo, boleta en la cartera de la dama, el bolsillo del caballero, para evitar asegurarse. muchas de estas cuestiones. El viejo Así sistema. así es. Bueno, es increíble que tengamos que hablar de todo esto. Es Así se increíble. vota en la Argentina, ¿no? Estamos en el año increíble. 2015. Así es. Nosotros, si nos permiten, el 15 de octubre a las 6 de la tarde vamos a presentar un libro que tiene para nosotros mucho valor, pues escribe el senador Abal Medina, el doctor Tulio, el doctor Dalavía de la Cámara Electoral y muchas otras personalidades que entienden de esta temática, para iniciar en verdad un debate para que el año próximo todas estas cuestiones sean malos recuerdos, digamos. Esperemos. Gracias, Gracias, Ardo, gracias por por estar acá. ustedes. Bueno, ya sabés lo que hay que hacer para No, es que no te increíble. roben el voto. Es increíble.